Bienvenidos al programa de hoy, este es UPL 360. Estamos en esta ocasión abordando un tema muy interesante, efectos de la mentoría. Estamos hablando de mentoría porque nosotros no seríamos quienes somos ni estaríamos donde estamos si no hubiésemos tenido mentores. Mentor es el hombre o la mujer que nos marca la vida y nos la marca para siempre, no solamente a nosotros, sino a nuestros discípulos. Así es, ellos invierten tiempo en nosotros, nos educan, nos transfieren valores, transfieren su ADN, de tal manera pues que eso nos hace a nosotros ver el mundo de una manera diferente. Así es. La fuerza de las organizaciones y de las iglesias son los líderes que se han desarrollado. La iglesia que hoy está creciendo cuenta con mentores comprometidos y agresivos que están desarrollando discípulos. Aunque los programas y las clases de crecimiento son recursos importantes en la metodología de la visión de una iglesia, realmente lo que desarrolla y potencia a los seres humanos son las relaciones interpersonales que un mentor puede y debe facilitar entre él y sus discípulos. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Usted está viendo UPL 360. En esta ocasión comparto el set con Juan Carlos Valladares. Juan Carlos, es un honor. Y para mí, Raúl, estar con usted, ya hemos estado varios años compartiendo este espacio. Bueno, hemos estado más de 30 haciendo cosas, ¿no es cierto? Hemos estado más, efectivamente. Parece fácil, pero... Teníamos pelo en esa ocasión, ¿no es cierto? Se dice fácil, pero sí. 30 años son 30 años, ¿no es cierto? Así es. Hoy, bueno, entremos en materia, hablemos entonces de los efectos de la mentoría. ¿Qué produce la mentoría? ¿Cuál es el resultado final? Y esto nos lleva entonces a nuestro invitado, Walter Frañó, hasta Danlí. En Honduras. En Honduras, Centroamérica, Danlí, la ciudad de las colinas. Yo no sé si son 7 u 8, pero por ahí está la historia. Walter, mucho gusto. Pues son 40 colinas, mucho gusto, Dios les bendiga. Aquí estamos contentos de participar con ustedes en este gustado programa. Walter, hablemos un poco del efecto de la mentoría en el discípulo. Pues vea, la mentoría es algo que ha sido un recurso en la humanidad. De hecho, en la historia de la humanidad, la primera vez que aparece la palabra mentoría es en la Odisea de Homero, porque los griegos de la antigüedad creían mucho en este sistema, en este método, que luego llegó a ser un recurso positivo en la iglesia cristiana. Así que la mentoría es algo que nos acompaña, es algo que nos ayuda a reproducirnos en otros, es un impacto en la vida de otros, nos ayuda a identificar dónde están los líderes, dónde está el potencial, dónde están esos recursos humanos poderosos, transformadores, que luego harán grandes misiones y realizarán grandes proyectos. Quiero citar yo a ese famoso motivador norteamericano, Bob Proctor, famoso por su ley de la atracción. Bob Proctor dice: muchas personas han ido más allá de lo que pensaban que podían porque alguien pensó que podían. Así que un mentor es uno que descubre talentos, es uno que pone en la vía correcta a otras personas que no saben que ese potencial está en su vida de esa manera. Walter, una pregunta interesante. Voy a preguntarle a quién está honrando Walter hoy. Dinos quién ha sido tu mentor. Si te toca decir un nombre, ¿cuál es ese nombre? ¿A quién estás honrando en esta ocasión? Pues quisiera honrar correctamente a todos los que han sido mis mentores y por lo tanto mejor debo no decir ningún nombre porque le debo demasiado a demasiadas personas. Yo no me he hecho a mí mismo. Sin lugar a dudas, pero ¿quién es la persona que ha marcado tu vida espiritualmente y por la cual tú estás en el ministerio haciendo lo que estás haciendo? Varios han intervenido en mi vida, varios me han acompañado, varios han influido, soy el resultado de muchos.
Quisiera recordar a mi primer maestro de discipulado, quien posiblemente fue el que me ayudó a pensar que había potencial escondido en mí, y es Luis Osvaldo Calderón. Él es un pastor que hoy radica en Kissimmee, en el estado de la Florida. Interesante. Hablemos un poquito de la relación de Pablo y Timoteo. Creo que ese es el paradigma bíblico de una relación mentor-discípulo. Pablo le dice a Timoteo que ninguno ponga de menos tu juventud o tenga en poco tu juventud. Está tratando ahí el tema de la autoestima, ¿verdad? Veamos ese paradigma y qué podemos apreciar y qué conclusiones podemos sacar de esa relación de Pablo y el efecto que tuvo su mentoría sobre su discípulo Timoteo. Pues es un ejemplo lindo en las Sagradas Escrituras. Tengo un amigo norteamericano que él hace un juego de palabras entre el inglés y el español, y él dice que un mentor siempre es un tormentor. Es decir, lo que está queriendo decir es que un mentor es uno que atormenta a otro. Lo que está diciendo aquí es uno que insiste. Es uno que insiste en que hay un potencial en otro. Es uno que continúa porque sabe que el que sigue lo consigue. Y entonces ese es más o menos el ejemplo que vemos entre Pablo y Timoteo. Pablo era un mentor y un tormentor de Timoteo. Era uno que estaba insistiendo en el potencial de Timoteo. Es uno que estaba insistiendo en ese potencial escondido, en esas capacidades que estaban allí para que Timoteo creyera en sí mismo, porque una de las funciones del mentor en un discípulo es ayudarle a creer en sí mismo. Es una de las primeras cosas que los que somos mentores intentamos hacer en otras personas. Hay un detalle, Juan Carlos, que no hemos hablado en la relación de mentor y discípulo, es el tema de la disciplina. Claro, por supuesto. Es decir, a veces los discípulos cuando fallan y necesitan que se les llame la atención, una amonestación y ciertas cuestiones disciplinarias, y ese es un elemento donde la otra persona tiene que mostrar en su carácter humildad y disciplina. Hablemos de eso, de la disciplina en esa relación mentor-discípulo, Walter. Sí, debe haber una disciplina. Es importante entender que la mentoría no es un evento, sino que es un proceso. Claro, de años, Y eso se expresa en años, y eso se expresa en el crecimiento de la iglesia también. Una de mis preocupaciones particulares en este momento es que tenemos una generación de cristianos que busca una experiencia light, una experiencia superficial, que intenta seguir a Jesucristo, o intenta llegar al cielo sin una cruz. Intentan seguir al Señor, pero sin el sacrificio, sin la pasión. Entonces, también buscan ministerios sin compromiso, expresiones ministeriales superficiales, quieren las cosas de manera instantánea y de manera más rápida, y no entienden que los procesos en el reino de Dios llevan tiempo. La formación, el descubrir talento, el descubrir capacidades, el desarrollar personas lleva tiempo y lleva esfuerzo. Y entonces hoy día casi no hay quienes quieren entender esos procesos y la importancia de ellos y en los resultados en la vida de una persona. Muchas gracias, muy interesante. Esto lo vamos a retomar en nuestro próximo segmento, Juan Carlos. Usted está viendo UPL 360, no se vaya, permanezca con nosotros. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Hola, mi nombre es Eduardo Sigala de Modesto, California, y tengo la siguiente pregunta para la Universidad para Líderes. ¿Cuáles son los efectos de la mentoría en la iglesia del siglo XXI? Usted está viendo UPL 360. Juan Carlos, vamos a contestar la pregunta de Eduardo Sigala.
Que no vaya a pensar, Eduardo, que nos hemos ido por la tangente y nos hemos olvidado de la pregunta. Por supuesto. De cuáles son los efectos en la iglesia hoy en el siglo XXI. Vamos a abordar ahora de los efectos de la mentoría sobre la iglesia. Es decir, claro, aquí está la pregunta claramente. ¿Por qué las iglesias que cuentan con mentores tienen ministerios más sanos y efectivos? Hoy en día tenemos un fenómeno de crecimiento en América Latina sin precedentes y también en Asia y en otros continentes donde las iglesias están creciendo a pasos pero agigantados, ¿no es cierto? Y las iglesias que ejercen este ministerio de la mentoría en las diferentes áreas, no solamente en la cuestión pastoral o ministerial, sino en las diferentes áreas, porque no todos son llamados al ministerio. Pero las iglesias que ejercen esto son las iglesias que prosperan, que el ser humano se desarrolla como tal, y son las iglesias que tienen las posibilidades de salir adelante. Y las iglesias que no potencian el desarrollo humano son las iglesias que se estancan, que no hacen cosas grandes, que se quedan allí en las cuatro paredes. Entonces tenemos esa responsabilidad. Pero hay algo que me preocupa, que quiero conectar con lo que Walter estaba hablando en el segmento anterior. Muy bien, bueno, vamos a invitar a Walter que se una al equipo. Walter, gracias por estar con nosotros. Aquí, y yo quiero conectar esto, las iglesias están hablando de crecimiento, de metodología, y eso es bueno, no tengo nada en contra de eso. La iglesia está hablando de hacer discípulos, todo eso es bueno, pero los discípulos los hacen los mentores. Nadie está hablando, yo nunca he escuchado a un pastor, una iglesia que esté hablando de hacer mentores, señores. Los mentores son los que hacemos discípulos y el mentor no sale por generación espontánea. Al mentor hay que hacerlo, hay que formarlo. Él está usando la palabra proceso. Un mentor se hace. Entonces, ese es un detalle. ¿Cuál es el efecto? Una iglesia que desarrolla seres humanos, entonces es una iglesia que tiene posibilidades ilimitadas de hacer cosas grandes. Walter, hablemos un poquito de eso. ¿Qué pasa con la iglesia que no está hablando de hacer mentores? Porque son los mentores los que hacen discípulos. Sí, pues se puede quedar estancada y no va a haber el crecimiento. Quiero ahondar un poquito en lo que dije, y es importante que lo entienda el auditorio. Es la diferencia entre eventos y procesos. Las iglesias que crecen no son las iglesias de eventos, sino las iglesias de procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Un concierto musical es un evento, una mentoría es un proceso, es un seguimiento serio. Una vigilia es un evento, una mentoría es un proceso. Los procesos son los que transforman las vidas. Los procesos, un evento puede impactar vidas, pero el proceso transformador, lo que nos pone en el camino correcto, lo que nos ayuda a descubrir el potencial verdadero que hay escondido en nosotros, son los procesos. Y eso lleva tiempo. Por eso decía también que preocupa de esta generación de cristianos que aman más los eventos que los procesos. Están más dispuestos a participar de eventos que a participar de procesos. Una iglesia concentrada en los procesos más que en los eventos es una iglesia que verdaderamente crece y se desarrolla. De acuerdo, los eventos son parte de la agenda de la iglesia, pero más importante que eso son los procesos, y mentoría es un proceso. Ahora, la cosa, pero ¿por qué la gente en las iglesias no está hablando de hacer mentores? ¿Qué pasa con la iglesia, Walter? Bueno, porque tal vez es el término, es un asunto más de semántica, ¿no? Pero por eso decía que hay sinónimos en la vida, en la realidad de las iglesias. Educación cristiana es una forma de referirnos al proceso de mentoría. Discipulados es una forma de referirnos al proceso de mentoría. No es tanto como lo llamamos, sino que realmente lo pongamos en práctica, porque la Biblia, dije también anteriormente, es un libro de mentorías. Y es un recurso natural en la iglesia y en el reino de Dios. Pero ahí hay algo que no me queda claro. ¿Cómo educación cristiana? ¿Qué tiene que ver? Yo sé lo que tiene que ver, pero quiero ver tu respuesta. ¿Cómo estoy hablando de un mentor? Un mentor es un hombre o mujer insigne, que tiene algo que no es un perico de los palotes. Cuando yo pienso en un mentor, yo no estoy pensando en un simple maestro de discipulado de un grupito de 10 que se reúnen en un barrio. Estoy pensando de un hombre y de una mujer que tiene carácter y valores que transferir, conocimiento, ADN, una persona que va a marcar una vida para catapultarla. Entonces, ese es Pablo. Pablo es el paradigma de los mentores. Bíblicamente hablando,
yo no hablo de Jesús, Jesús es Dios. Estoy hablando de un ser humano con las características 100% nuestras. De eso estoy hablando cuando digo la palabra mentor. Y ese tipo, esa mujer, hay que formarlo. Así es. Los mentores nos vamos formando, porque me incluyo yo en ese grupo, nos vamos formando producto de que otros influyeron en nosotros, producto de que otros nos ayudaron a descubrir el talento escondido que había en nosotros. Sin embargo, tratando de responder a su pregunta, Raúl, es los programas de discipulado, los llamamos así porque hay un maestro y hay un grupo de discípulos. Eso es un proceso de mentoría. Ahí hay un mentor, ahí hay uno que se está reproduciendo. Puede ser que en algunos casos hayan programas light, sin la suficiente profundidad, pero lo correcto en la vida de la iglesia y el énfasis en la vida de la iglesia es crear programas en los que hayan grupos de mentores que agarren discípulos, que los tomen en sus manos, que los lleven en proceso de años, que se multipliquen en ellos, que los hagan creer en sí mismos, que descubran ese talento escondido y que luego los pongan a dar fruto positivo para el reino de Dios. Sí, creo o sea, que un mentor, debemos pensar, Walter, que el mentor es más común de lo que hemos creído. La mentoría no se puede desarrollar a todos los niveles, ni puede desarrollarse con toda la gente. De pronto, lo que hace el mentor es que pone el ojo de todos esos grupos, de toda esa gente que está en programas de educación y de mentoría y discipulado, en personas que tienen un potencial especial. Y agarrar ese grupo, ¿verdad?, esas personas, y desarrollar un trabajo mucho más cercano. ¿Me estoy dando a entender? Que eso sí debería ser llamado el programa de mentoría. El resto bien podía ser llamado un programa de discipulado, porque eso, digamos, es un trabajo más impersonal, más no es tan cercano, y lo que buscas es desarrollar los elementos fundamentales para que de ahí salgan como pétalos aquellos elementos que tienen un potencial superior, porque no todo mundo tiene esa capacidad, ¿no es cierto? Sí, es cierto. El asunto es que mentoría bien podemos concebirlo como un programa élite en el que estamos enfocados en lo mejor de lo mejor, en lo más productivo, en donde está el potencial más escondido. Sin embargo, iglesias donde no hay oportunidades son iglesias que desalientan. Yo creo muchísimo en que abrimos los espacios, en que las iglesias son sitios donde hay oportunidades para que personas descubran su talento escondido y puedan ponerlo en práctica, puedan desarrollarlo y luego puedan mostrarlo. No estoy tanto pensando en un grupo élite, sino que estoy pensando en que hay oportunidades para que todos puedan encontrar formación y todos puedan expresar lo que tienen de Dios. Así es. Perfecto, muchas gracias, Walter. Seguimos contigo en el próximo segmento, Juan Carlos. Así es. Gracias por estar con nosotros. Este es UPL 360. Permanezca con nosotros. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. Usted está viendo UPL 360, Liderazgo al Límite. Efecto de la mentoría en la iglesia del siglo XXI. El discipulado no es una opción. Tenemos que discipular. No quiera yo o no quiera. Si yo no lo hago, estoy faltando al mandato de la palabra de Dios. Dios me manda a mí a ser discípulos. Pero el discípulo lo hace un maestro. Y nosotros estamos usando la palabra mentor. Entonces, el maestro... Un maestro no es por generación espontánea, hay que formarlo. Entonces, un mentor hay que formarlo. El apóstol Pablo, Juan Carlos Valladares, venía de la escuela de Gamaliel y Dios lo tuvo 14 años fuera de escena antes que Bernabé fuera a Tarso a traerlo, a sacarlo del anonimato. En esos 14 años, Pablo, además de que ya tenía su preparación con Gamaliel, Dios lo preparó para hacer el trabajo de mentoría que iba a cambiar al mundo de aquella época. Es cierto. Cuando Pablo llega a Antioquía es un hombre que está preparado, es un mentor por antonomasia. Entonces, a mí lo que me afecta en las iglesias es que cualquier perico de los palotes lo ponen a discipular.
No, ese es un trabajo tan delicado porque es la oportunidad que Dios me da a mí para cambiar la vida a un ser humano. Claro, hay principios básicos sobre calidad que enseñan que un operario no debe entrenar a otro operario porque lo que hace el operario es transferir sus errores al otro operario. Entonces se tiene que tener programas avanzados de educación que están arriba del nivel del operario para que no transfiera esos errores a la otra persona. El mentor debe ser una persona que vuela más alto que el mentoreado. Claro. Debe ser una persona de mayor experiencia, de mayor conocimiento, que tenga todo el bagaje y el entrenamiento para cambiarle la vida. Y entonces las iglesias que hacen este tipo de ministerio y trabajo son las iglesias que tienen posibilidades entonces de hacer cosas impresionantes. Así es. Y ese es el efecto de la mentoría, eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Cuáles son los efectos de la mentoría en la iglesia del siglo XXI? Entonces vamos a tener una iglesia que trasciende a la sociedad. Por supuesto. Y vamos con Walter Frañó, quien está con nosotros, nos has estado escuchando, Walter, en relación al efecto de la mentoría sobre la iglesia del siglo XXI. Amor Viviente es una iglesia que está en diversos países. Ha tenido ya varios años. Y Amor Viviente, perdón Juan Carlos que interrumpa, es el producto de un mentor. Así es. Eduardo King fue un mentor por antonomasia. Walter, quieras o no, es el resultado de un hombre. Y este no era un neófito, no era un perico de los palotes, era un hombre que transfirió su ADN. Y es un hombre que ha hecho un impacto no solamente en Honduras, sino en el mundo entero y que se ha reproducido. ¿O me equivoco? Corrígeme, por favor, Walter. No, exactamente está describiendo la historia de Amor Viviente. Somos el resultado de un hombre, mentor por antonomasia, como usted dice, que se reprodujo en una primera generación. Esta primera generación se reprodujo en una segunda y luego en una tercera. Y ahí va ese efecto multiplicador de un mentor tras otro, formando generaciones de líderes comprometidos que estamos intentando dar fruto para la obra del Señor. ¿Qué programas tiene Amor Viviente para formar mentores y líderes? Cuéntanos la experiencia de Amor Viviente. Pues nosotros tenemos nuestro programa de educación cristiana, nuestro Ministerio de Educación Cristiana, que tiene 3 programas: el discipulado básico, el discipulado de formación cristiana y el discipulado de capacitación ministerial. Cada uno de ellos es más complejo que el anterior y cada uno de ellos es un poco más exigente que el anterior. El fin último es que ese proceso de mentoría haga de los cristianos hombres y mujeres útiles, que creen en sí mismos, que han descubierto su potencial y que lo están usando. Mucha gente cree que venir a las iglesias es para escapar del infierno y tener una oportunidad de llegar al cielo. Casi nadie ve las iglesias como un sitio para desarrollar nuestro máximo potencial. Y nosotros estamos enfocados en eso. Miren, mucho de lo que hay que hacer en la vida del discípulo, por lo menos en nuestra cultura latinoamericana, es ayudarle a creer en ellos mismos. Se viene a mi mente aquella expresión de Woody Allen que dice que el que no cree en Dios es un ateo, pero el que no cree en sí mismo es un desgraciado. A lo que quiero llegar es que mucho de nuestro trabajo es ayudar a la gente a creer en sí mismos, a descubrir ese potencial escondido que está en cada uno, y las iglesias son ese espacio natural para desarrollo de potencial. Ustedes han hecho algo que es bien interesante y considero yo como un movimiento estratégico, y es que ustedes se han aliado con el Seminario Teológico de Honduras para formar. El Seminario Teológico de Honduras es una institución especializada en la formación de líderes. Es una organización mentora que hace el trabajo de formación. Cuéntanos de esa experiencia al aliarse ustedes con el Seminario Teológico de Honduras. Pues ha sido una alianza estratégica formidable. Nuestros programas de discipulado tienen al discípulo 6 años y medio en el proceso. En 6 años y medio se dan transformaciones fundamentales en capacitación, en valores, en creer en ellos mismos, en oportunidades, porque es importante que al final de todo esto en la iglesia hayan oportunidades. Una iglesia sin oportunidades desalienta, y nosotros, mucho de nuestro trabajo es concentrarnos no solo en que las personas crean en sí mismos, sino que luego tengan las oportunidades. Nosotros no podemos, está comprobado que no llegamos a ningún lado sin asesoramiento y sin la mentoría de alguien. No es cierto
cuando alguien dice yo me hice a mí mismo, no es cierto. Falso. Siempre tenemos que deberlo a muchas personas todo lo que somos y hasta donde llegamos. Así es. Muchísimas gracias, Walter. Sin duda, estuvimos con la persona correcta en el programa de hoy. Ellos tienen un programa de mentoría y discipulado muy importante, pero yo quiero honrar la figura de Eduardo King, un mentor por antonomasia, y ellos son el resultado de un hombre que Dios llamó y escogió, y que creyó en un ministerio y en hombres que están transformando el mundo en diferentes países del planeta, Así Juan es. Carlos. Así es. Bueno, muchas gracias. Continúe con nosotros y vamos a la pausa final. Usted está viendo UPL 360. Juan Carlos, fue un privilegio estar con Walter Frañón, un hombre extremadamente educado. Así está es. haciendo un ministerio a nivel mundial, viaja por diferentes países, y ellos tienen un programa de mentoría o discipulado muy importante donde le hace a la gente creer en sí misma, sacar lo mejor de ellas mismas y desarrollarlos humanamente. Pero una cosa que hacen es que ellos no sacan a la persona y la mandan a un seminario, sino que allí, en el mismo donde ellos están trabajando y están preparándose a la vez. O sea que eso es un trabajo que aunque dura 6 años, pero durante todo ese tiempo la gente no ha parado de servir. Pues qué bueno, y el Seminario Teológico de Honduras está haciendo una labor muy importante educando. El Seminario Teológico y Universidad para Líderes somos hermanos, ¿no es cierto? Así es, somos hermanos, tenemos una visión muy similar, estamos en el mismo negocio y bueno, invitemos a los pastores para que se hagan partners, ¿verdad? O a socios de esta visión para que ellos puedan tener sus programas de mentoría en sus iglesias. Así es. Usted ha visto UPL 360, qué bueno que ha estado con nosotros, que el Señor le bendiga. Hasta pronto.